nos ha traído a tu presencia. Eres tú quien hoy tiene algo que decir. Señor, si nuestros corazones están tibios por tanta mentira que escuchamos allá afuera o de nuestro propio corazón, hoy pedimos, Señor, háblanos por tu palabra que es viva y eficaz. Sea la que hable hoy, la que traiga convicción, la que nos dé aliento, la que nos dé consuelo, la que nos levante nuestras manos y nuestros corazones para adorarte a ti, solo a ti, rindiendo nuestras vidas a ti día con día, viviéndolas para ti, Señor. Bendice hoy tu palabra, dame gracia. Tú sabes mis debilidades y tú conoces mi debilidad, pero Señor, que veamos y recordemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que tú, Señor, serás quien por tu Espíritu Santo usará tu palabra para edificar tu iglesia. Bendícenos hoy, Señor, no por nosotros, sino para tu gloria, para el engrandecimiento de tu reino, para el progreso del evangelio, para que familias de aquí se fortalezcan en la verdad de Cristo y se unan a Cristo y sigamos a Cristo, su liderazgo, sus pisadas. Quieras tú, Señor, tener misericordia y cambiarnos, salir de este lugar diferentes por el poder de tu palabra. Te lo pedimos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Alejandro, César y Carlomagno, y yo mismo, dijo Napoleón Bonaparte, formamos imperios. ¿Pero en qué basamos la creación de nuestro ingenio? En la fuerza pura. Solo Cristo fundó su imperio sobre el amor. Y hasta el día de hoy, millones de hombres morirían por él. En cualquier otra existencia, excepto la de Cristo, ¿cuántas imperfecciones hay? Estas son las palabras de Napoleón acerca de Cristo, reconociendo que al igual que él como un emperador u otros más como él, formaron imperios a través de la fuerza. Cristo formó un gran imperio que se sostiene el día de hoy a través de su muerte, a través de darse a sí mismo. Cristo es Dios y es hombre y Él vino a esta tierra y Él fundó y cumplió todo lo que las Escrituras habían prometido acerca de que vendría uno que tendría la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo ha fundado la iglesia y ha cumplido todo eso que desde un inicio Dios planeó hacer, de llenar la tierra de su gloria con personas portadoras de su imagen. Cristo, la imagen de Dios, es quien hoy reina y está sentado en su trono y es quien ha tomado a personas como tú y como yo, pecadores, débiles, pero que pobres en espíritu han visto que Él es el Mesías. Él es en quien vale la pena invertir tu vida, invertirte porque es Él el verdadero Salvador del mundo. Hermanos, el día de hoy estamos en la conferencia de la familia precisamente y hemos visto ya cómo el plan de Dios para la familia es formar esos núcleos familiares de personas que unidas a Cristo reflejan la imagen de Dios, su bondad, su amor, unidad. En este mundo caído habrá aflicción y habrá dificultad y no será fácil, pero son personas que en medio de sus errores vienen a arrepentimiento, vienen en fe y vienen reconociendo que no pueden por ellos mismos, sino es por el poder del Espíritu Santo en ellos, por el poder de la palabra en ellos. El Señor quiere hacer eso en su iglesia el día de hoy. Esa meta que vimos ahí en Génesis 1:26 de crear y poner en el huerto del jardín a Adán, que decíamos el nombre significa humanidad.
era ese, extenderse a que llenara de su gloria, de su imagen, a través de la multiplicación de familias. Y ese plan, esa meta no ha terminado el día de hoy. Sigue. Y Dios lo está haciendo en su iglesia. Pero hermanos, nosotros, al igual que Pedro dice en su epístola, necesitamos ser recordados de estas cosas. Somos prontos para olvidar. Necesitamos ser alentados con la verdad de Dios porque somos torpes como ovejas, necios. Muchas veces nos descarriamos, muchas veces nos desanimamos porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en las personas y dejamos de poner nuestra mirada en donde deberíamos de mirar todos los días como Cristo lo hizo, poniendo nuestra esperanza segura en aquel que lo prometió, en aquel que lo dijo, en la palabra suya. Y el día de hoy estaremos justamente viendo el pasaje de Efesios, capítulo 5. Quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a ver los versículos 21 al 6, 2. Escucho las Biblias abrirse. Estén ahí y vayan conmigo al pasaje para que lo puedan ver ahí, leer conmigo. Efesios 5, 21 a 6:2. A Efesios 6:2. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Son versículos y pasajes que quizá hemos escuchado, conocemos y quizá de alguna manera hemos crecido con ellos. El día de hoy justamente estaremos viendo estos roles que la Biblia marca respecto a la familia. Dios ha fundado, es el que ha fundado la familia, el hogar, es el fundador, y Él ha dicho y ha determinado cómo hay un orden propio en lo que Él ha fundado la familia. El día de hoy la familia es atacada, asediada por el engaño, por la mentira, como lo ha sido a lo largo del tiempo. Siempre es el enemigo de Dios, Satanás, que significa eso, engañador, está pretendiendo usar con sutileza el engaño para desviarnos de la verdad. Hoy en día vemos más y más cómo el feminismo ha estado influenciando y ha estado atacando la verdad de Dios, buscando un igualitarismo, cuando vimos hace unos días que Dios ha hablado en su palabra para hacernos ver que es más bien un complementarismo. Dijimos y aclaramos que Dios ha creado a la mujer y al hombre a imagen de Dios, ambos portadores de la imagen de Dios, ambos encontrando su valor y dignidad en la imagen de Dios. El hombre
no es más que la mujer por ser autoridad. De hecho, lo que vamos a ver hoy es que la autoridad, según la Biblia, no tiene nada que ver con el autoritarismo ni con el machismo, que ha sido algo que ha dañado la iglesia. Lo que el Señor quiere de su iglesia es que crezcamos yendo más y más al diseño de Dios, a la verdad de Dios respecto a lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, lo que significa ser hijo, el rol que tienen los padres, el rol que tienen las madres y los hijos en el hogar. Dios quiere justamente eso de nosotros, que haya armonía en el hogar. Pero esa armonía finalmente no se trata de tener paz y contentamiento para nosotros mismos. Es algo más grande que nosotros. El propósito de nuestras familias va más allá de nosotros. Es justamente que Cristo y la iglesia sean anunciados, como dice este pasaje. Ver cómo Cristo y la iglesia es como dar una imagen de lo que es Cristo y su iglesia. Por eso inicié justamente con este asunto de cómo Cristo fundó su imperio, o fundó la iglesia a través de conquistarla por medio de su muerte, por medio de su amor a su iglesia, cuando no merecía esa muerte, cuando su iglesia no merecía nada, Jesús se dio por ella. Y es lo que nosotros estaremos viendo el día de hoy. En primer lugar, los roles para una armonía en el hogar. En primer lugar, estaremos viendo esto. Y estaremos yendo justamente vamos a empezar por los esposos. Los esposos. Aunque el texto empieza con las esposas, a mí me gustaría empezar con los hombres, porque al igual que Dios cuando llamó a Eva ahí en el jardín, llamó primero a Adán y no a Eva, ¿verdad? Cuando llamó a cuentas a estos dos. Y es que los esposos tenemos justamente este llamado. Y aquí también tenemos personas que quizá no están casadas, jóvenes y otros más jovencitos. Y esto también es para cada uno de los que son hombres aquí. Porque tú desde ahora estás siendo formado a través de la verdad de Dios. Y esto no lo necesitamos cuando llegamos a estar casados, sino es algo que necesitamos ahora. Ahora, para entender lo que el Señor quiere de ti y estar, de hecho, fomentando ese rol del hombre como líder, como siervo en el hogar. Decíamos también que el complementarismo tiene que ver con que ve al hombre y a la mujer iguales en dignidad y valor, pero tienen diferentes roles. Diferentes roles en el hogar. Lo vimos en el texto. Dios dice que el hombre es cabeza del hogar. Quiere decir que es líder, es el responsable, es el que fue creado primero, después Eva. Y hay un rol dentro de ello y aclaramos justamente que el ser cabeza no significa que es más. Dijimos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo se sometió al Padre, pero ¿es por eso Cristo es menor que el Padre? No. Nosotros confundimos esto así. Pero no es así. El ser cabeza en el hogar no te hace más, ni te da más valor, ni te da un privilegio, hombre, sino realmente te está dando una responsabilidad que finalmente Dios te va a llamar a ti y a mí a cuenta de aquello que Él te ha encargado aquí en la tierra. El matrimonio es un llamado de Dios. Y diré a alguien, pues ¿cómo sé que soy llamado al matrimonio? Pues mira a tu lado, o bueno, quizá está allá atrás tu esposa, pero ¿cómo sabes que eres llamado al matrimonio? Porque Dios te ha dado una esposa. Dios te ha concedido tener una esposa y algunos están en esa búsqueda de una esposa y en su tiempo y en su providencia Dios va a confirmar ese llamado a través de darte una esposa. Pero no, si aún no ha llegado ese tiempo, tú eres un varón que también necesita seguir este diseño que Dios ha dado, no solo para el matrimonio, sino también para la familia, y también lo vemos aquí en la iglesia. Así que, varones, espero que saliendo de aquí me amen
igual. No tengo nada en contra de eso. Yo sé, yo mismo necesito escuchar esto. Yo mismo necesito de otros que me animen y me alienten a correr de esta manera, porque somos débiles y necesitamos la gracia de Dios en esto. Así que rápidamente, varones, ¿qué dice el texto? Versículo 25. A ver, varones, leámoslo. Léanlo fuerte. Versículo 25 y 26 y 27. Maridos, así es. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, y sigue explicando, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y hay mucho que podemos decir aquí, pero solamente me quiero enfocar porque no va a haber oportunidad para hacer un estudio exhaustivo. Solo quiero recordarles algo que es sumamente importante, varones, todos, maridos o aún sin esposa. El principio aquí que vemos es, en primer lugar, que le ha dado es liderazgo. Dios les ha dado y les ha llamado a ser líderes. Hace un rato estuvimos en la escuela dominical, varios de los que pudimos estar allí, hablamos justamente sobre este punto. ¿Qué es el liderazgo bíblico? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado? ¿Cómo se ejerce ese liderazgo? Aclarábamos justamente, incluso el texto dice, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos ejercer esa autoridad? Como Cristo a su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia. No es un autoritarismo, no tiene que ver nada con el machismo, como vemos, sino es un ejemplo de servicio. Para esto quiero que vayamos a Mateo capítulo 20 y veamos el ejemplo de Cristo. Mateo 20. ¿Qué dice Mateo 20? 20. ¿Recuerda ese pasaje? Dice que la madre de los hijos de Zebedeo viene con Santiago y con Juan y le piden a Jesús algo. La mamá junto con Santiago y Juan vienen y le están pidiendo a Jesús que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Qué le están pidiendo a Jesús? Autoridad. ¿Verdad? Que en su reino ellos pudieran estar ahí al lado para ejercer autoridad con Jesús. Y entonces justamente vemos en este pasaje que Jesús les dice, ¿cómo le responde el versículo 22? Ustedes no saben lo que piden. El estar a mi derecha y a mi izquierda, dice justamente, más adelante dice, no es mío darlo, sino para aquellos que está preparado. Entonces ellos están pidiendo un lugar a su derecha y a su izquierda, o sea, autoridad, y los otros 10 se enojan porque los otros 10 también, al igual que Jacobo y Juan, querían y esperaban que el Señor Jesús viniera y conquistara a los romanos y pudieran ejercer autoridad con Jesús. Todos estaban esperando ese tipo de liderazgo, ejercer un liderazgo que ciertamente es algo válido, pero lo que vamos a ver es que Jesús les da un giro inesperado a lo que vemos que está dando aquí. Por la Escritura sabemos que Jesús fue entronado en el momento que fue crucificado. Símbolo de ello, ¿recuerdas que le fue dada una corona? Le fue dado un manto, le fue dado un cetro, pero no el que tú y yo esperábamos. Y cuando él fue coronado, ¿quién estuvo a su derecha y a su izquierda en la cruz? No estuvo Jacobo ni Juan. ¿Dónde estaban Jacobo y Juan? Escondidos, ¿verdad? Pero el haberse sentado a su derecha y a su izquierda
como dice el texto, no les es preparado por mi Padre. O sea, ya había dos que se iban a estar a su derecha y a su izquierda, pero ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús estaba hablando de su muerte. Porque Jesús, cuando fue entronado, cuando fue sentado en el trono, fue precisamente cuando Él dio su vida por los suyos. Él ejerció autoridad completamente diferente a lo que tú y yo tenemos en mente de lo que es autoridad. Jesús ejerció autoridad, ¿cómo? Dando su vida, sirviendo a su iglesia. De hecho, lo que dice, miren cómo dice el versículo 28. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que vemos en esto justamente, hermanos, varones, es que la autoridad bíblica es una autoridad diferente completamente a lo que nosotros tenemos en nuestro ADN. Para nosotros ejercer autoridad muchas veces es más ese paso abusivo que le llamamos autoritarismo, porque yo soy el papá, porque yo lo digo, porque mi voz es más fuerte, porque mi presencia vale. Y no digo que Dios nos ha diseñado así, ¿verdad, varones? ¿Pero para qué? Para ejercer una autoridad como la de Cristo. Y eso es lo que quisiera que entendiéramos el día de hoy justamente. Cristo ejerció su autoridad sirviendo, amando. Como lo dijo Napoleón, Cristo fundó un imperio no a través de la fuerza, sino a través de su amor fiel que no cambió por su iglesia. Hermanos, Cristo murió por sus discípulos cuando sus discípulos le abandonaron. Y por ti y por mí no es diferente, hermano. Hermano, recuérdate esto una y otra vez cuando tu esposa no merezca que tú la ames. Es que usted no la conoce, pastor. No conoce qué difícil. Usted no sabe cómo me habla, no sabe Justamente esa es la oportunidad que Dios te ha dado, varón, para ejercer autoridad. Pero no una autoridad como la de este mundo, sino una autoridad bíblica, como la de Cristo, que dio su vida por su iglesia, que amó a su iglesia cuando no lo merecía, cuando no merecía su amor. Eso es lo que quiere llevarnos justamente la palabra de Dios, hermano, hermana. Varón, que tú todavía no estás casado, tú tienes ahora la oportunidad de meterte, sumergirte en lo que es y conocer el amor de Dios por ti. Mira lo que dice 2 de Corintios. ¿Recuerdas que dice 2 de Corintios 5:14? 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir, no nos deja en paz, no nos inquieta, nos controla. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo? Cambiando nuestra mente. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está diciendo, Cristo murió por estos entonces han muerto juntamente con Cristo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, jóvenes. Conoce lo que Cristo hizo por ti ahí en la cruz, qué significó, por qué Él tuvo que dar su vida en rescate por ti, que sea Cristo algo que te apasiona. El tema de la Escritura justamente es este. ¿Por qué Cristo murió por mí? Siendo cuando yo lo rechazaba. Cuando veas y conozcas su amor fiel, que a pesar de ti y a pesar de tu necedad, Dios ha sido fiel en buscarte y atraerte, dice la Escritura, con cuerdas de amor, con paciencia. Te ha buscado. Varones,
Dios quiere que seamos líderes y en lo que vimos en el pasaje de Efesios también es justamente esto. Nos ha llamado a ser protectores y proveedores. Varones, si algo ha afectado el pecado a nuestra generación y a toda persona, es que el varón muchas veces tiende a ser pasivo. Deja de ser el protector de la casa. Por ahí un ejemplo, ¿verdad? De una esposa que de repente escuchó ahí el ruido afuera de la casa y marido, está haciendo ruido. Y voltea al marido y le dice muy piadosamente, no temas a los que puedan dañar el cuerpo, ¿verdad? Y se queda ahí y se vuelve a acostar en la cama. Muy bíblico. Realmente no. Realmente al hombre es el que le ha llamado a tener esa función de ser el varón, el protector de la casa. Ser aquel que está ahí atento, toma iniciativa para tomar el lugar. Hermanos, esto no solamente aplica en un matrimonio, aquí en la iglesia. En la comunidad que Dios está formando aquí, ¿para qué está formando esta comunidad? Para predicar a otros cómo es el diseño de Dios, de cómo se vive ser como un varón. ¿Cómo es? Proteger, proveer. Varones, hoy en día donde cada vez es más difícil ver varones que están comprometidos con el trabajo, que ya no quieren trabajar, que ya quieren dinero fácil. Y es verdad que hay maneras de ganar dinero a través de inteligencia, y no estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que el asunto justamente de cómo el pecado afecta a nuestras generaciones, donde hay varones, hay hombres que no quieren trabajar. A nosotros no nos gusta trabajar, pero un paréntesis aquí. Por la maldición, el trabajo se ha hecho difícil. Pero usted y yo sabemos que el trabajo no fue causa de la maldición. Ya Adán, antes de que el pecado entrara en el mundo, ya el hombre estaba trabajando. Y sabemos por Apocalipsis que estaremos de alguna manera trabajando. Dios mismo trabaja y Él honra el trabajo. Obviamente habrá cansancio y habrá debilidad y será con el sudor de nuestra frente, pero el problema, varones, es nuestra pasividad, nuestra falta de iniciativa. Varones, el texto que dice, recuerdan que lo leímos y una de las palabras que más se repite es amad. Pero no dice, y ojo, no dice sujeta a tu esposa. ¿Verdad que no? El texto no dice, maridos, sujeten a su esposa. Es Dios quien le da la instrucción a la esposa de someterse. Pero al hombre le dice, ama a tu esposa. Ama a tu esposa. ¿Por qué es que esto es así? Y esto puede ser un par de aguas en tu vida, varón, si tú te enfocas justamente en tu rol. Cuando hay consejería, y estamos a veces en consejería, y vienen dos esposos, la primera pregunta es, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Y la respuesta muchas veces es, el varón dice, no, pues todo bien. Y la esposa llega y dice, sí, bueno, y saca su lista, sí, ¿verdad? Un rollo que pasa y sale del lugar. Ella tiene todo el registro, ¿verdad? Y la lista de la mujer es contra el varón, y cuando el varón le dice algo al consejero sobre, la mujer le dice algo sobre el esposo, y el esposo va a decir sobre la esposa, y lo común es que él está viendo lo que ella no está haciendo, y ella está viendo lo que él no está haciendo. Eso es lo común, y no es algo natural para nosotros. Pero lo que la Biblia nos insta, hermanos, es enfocarnos en lo que nos corresponde a cada uno. ¿Cuándo va a avanzar el barco? Cuando el varón sea líder, un líder como Jesús, no autoritario, no machista, no porque aquí mis chicharrones truenan, ni porque yo soy más fuerte, sino porque yo, como Cristo, estoy dispuesto a darme por mi esposa, por mi familia. Daba un ejemplo hace rato en la clase.
Hermanos, ¿cómo somos pasivos? Decía. La verdad es que muchas veces somos pasivos cuando el día domingo nosotros los hombres somos los encargados de que lleguemos a la hora puntual en la iglesia, porque a Dios le agrada, ¿cierto? O bueno, Dios dice, bueno, llegamos temprano para las cosas que nos importan, ¿verdad? Si es un vuelo que nos costó, nos decimos, bueno, pues ahí. No, ¿verdad? Porque es dinero. Pero varones, nuestra pasividad muchas veces, bueno, es que mi esposa no está lista, siempre se está maquillando y siempre le digo que a tal hora y no llega. Bueno, hermano, una oportunidad es que tú tomes el liderazgo y un liderazgo como el de Jesús. En la noche hablas con tu esposa y le dices, esposa, ponle el nombre ahí. ¿Cómo te puedo ayudar para llegar temprano mañana? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Te ayudo con los niños, yo plancho esto, tú planchas esto. ¿Cómo le hacemos? Procura dormirte temprano, porque si te duermes muy tarde, muy probablemente también eso va a conllevar otras cosas. Es una manera de dar un ejemplo de cómo muchas veces el pecado afecta en cosas tan cotidianas, tan normales, pero varones, nosotros somos los líderes, siervos, como Cristo, que tomamos iniciativa, servimos a nuestra familia, ayudamos a nuestra esposa. Por ejemplo, otra manera, varones, cuida ese tiempo con tu esposa. Vimos en el texto, ¿con quién eres tú una sola carne? Con tu esposa, no con tus hijos. No hay otra relación en esta tierra con la que un hombre y una mujer sean una sola carne. Y a veces la esposa, aunque ame tanto a los hijos, con quien es una sola carne y con quien se va a quedar cuando los hijos salgan del nido, es con el esposo. ¿Y sabes qué, varón? Tú debes de procurar tu tiempo con tu esposa. Toma la iniciativa. Dile, ya encargué a los niños el jueves. Vamos a ir a cenar tú y yo. Aunque sea una cena de unos tacos, ¿verdad? Pero tienes un tiempo con ella y no estés ahí, estés en el celular, ¿verdad? Es un tiempo que tú quieres conocer a tu esposa. Pregúntale, hermosa, ¿cómo te fue esta semana con los hijos? ¿Cómo estás? Interésate en ella, pregúntale, hazle plática, conócela, ámala, escúchala, ¿verdad? Es difícil para los hombres tomar ese tiempo y escuchar verdaderamente a la esposa. Una cosa es escucharla y otra cosa es nada más que te entra por aquí y te sale por el otro y nada más le dices que sí, ¿verdad? Hasta hay memes de eso, de que el hombre está así escuchando, pero por dentro está en otro lado. Eso no es amoroso. Y lo que el varón es llamado a hacer es a seguir el ejemplo de Cristo, sirviendo a su esposa, sirviendo a su familia, a sus hijos. Algo que nos dice el texto también es que santifiquemos a nuestra esposa por la palabra. Varones, nuestra pasividad se ve muchas veces en cómo nosotros no procuramos entender este libro, pedir ayuda, tomar recursos para conocer este libro. ¿Cómo vas a santificarle y quitarle esas manchas y esas arrugas a tu esposa de su cara? Con un buen maquillaje. ¿Y cuál es ese maquillaje? Maquillaje de la palabra. ¿Y sabes qué? Más allá de darle de bibliazos, ¿verdad? Que muchas veces es lo que hacemos. Hazlo con tu vida. Predícale la palabra con tu propia vida, con tu ejemplo. Vive el evangelio delante de ella. Les decía a los hermanos que estábamos ahí en el salón de clases, hermano, compártela. Por ejemplo, con mi esposa, ¿verdad? Estábamos justamente en esta lección y yo empezaba diciéndole, ¿ya hiciste tu devocional? Y yo así, bueno, pero antes de preguntarle, abría la Biblia y tenía que hacerlo, ¿verdad? ¿Ya hiciste tu devocional, mi amor? ¿Y qué creen que me decía? La pregunta misma, y no digo que esté mal hacerlo, pero después me di cuenta que había una manera más servicial de hacerlo. ¿Cómo? Yo sencillamente le contaba lo que estaba aprendiendo. ¿Y sabe qué pasó en 1, en 2, en 3, en 4 días? Ella empezó luego también a compartirme lo que ella estaba aprendiendo.
pero era una manera diferente de yo influenciar, de yo santificarla con la palabra, no porque la agarraba a bibliazos, sino porque yo quería servir a mi esposa. Hermano, varón, ¿oras por tu esposa? ¿Oras por tu familia? ¿Estás pidiendo a otros que te ayuden a orar por ella? Jóvenes aquí que todavía no se han casado, pide al Señor que te dé la gracia de ser ese varón que sirve a otros, que se da a otros. ¿Recuerdan que decía el texto de 2 de Corintios? De manera que ya no vivimos para nosotros mismos. Y eso, de hecho, el texto que vimos en Efesios es, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Así como nos amamos a nosotros mismos. Así como Cristo amó a la iglesia, pero luego también dice, así como nosotros mismos, ¿verdad? Porque está dando por sentado justamente que si alguien estamos procurando, los varones, ¿verdad? ¿Quién procuramos? A nosotros. Porque por naturaleza pensamos en nosotros y buscamos nuestro bien. Así de esa misma manera debemos de amar a nuestras esposas. Pero esposas, ahora seguimos en el siguiente punto, las esposas. Dice versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí aclarar, 22 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Quiero aclarar aquí que sumisión no es esclavitud. Sumisión para nada es esclavitud. No es lo que la Biblia enseña acerca de la sumisión. No dice obediencia. No dice esposas, obedezcan a sus maridos. Dice, sujétense. Y el día de ayer decíamos que el término griego aquí es alinearse. Hopotazo es la palabra, es alíñate, ponte en el orden, ponte en el lugar que te corresponde. Y esta sumisión no tiene que ver con esa esclavitud ni con obediencia. Y de hecho, alguien decía, hermano, pero esa palabra griega de todo, ¿qué significa? Todo. No tiene un significado, porque quizá cuando tú lo lees, dice ahí el versículo 24, las casadas lo estén a sus maridos sujetos en todo. Ahora, cabe aclarar aquí que es una autoridad delegada y que esa autoridad delegada tiene un límite. Así como Dios nos ha mandado a sujetarnos a nuestras autoridades, pero esa autoridad tiene un límite. ¿Por quién? Por Dios. No es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo, hermana, pero no usen la Biblia como excusa para no obedecer a sus esposos, sino estén seguras que si su esposo les manda algo que no está en la Escritura, ustedes puedan con la Escritura hablar a su esposo. Pero ahí está la limitante, no está diciendo obediencia completa, no está hablando de una esclavitud, sino habla justamente de esto. Escucha, hermana, por favor. Es una devoción activa, deliberada, amorosa e inteligente a las aspiraciones y ambiciones nobles del esposo. Lo digo nuevamente. Es una devoción activa, deliberada, amorosa e inteligente a las aspiraciones y ambiciones del esposo, nobles del esposo. No exige ceguera ciega, ni servil, ni tiranizada a todo capricho de él. No es eso la sumisión. Y sabe, hermanos, ¿por qué es importante aclararlo? Porque hoy en día mucho del feminismo es respuesta de un mal entendimiento de lo que la Biblia habla acerca de esto. De un abuso de autoridad. Lo que he tratado de dejar en claro, hermanos, es que el Señor Jesús, el varón perfecto, no ejerció autoridad como muchos de nosotros lo hacemos. Él vino y ejerció una autoridad no débil, poderosa, dando su vida, sirviendo, amando de una manera fiel e incondicional. Pero como digo, la sumisión requiere esa devoción activa y deliberada, amorosa e inteligente. Es eso, es ser ayuda idónea.
Y aclarábamos esa vez, lamentablemente no muchos estuvieron aquí, por eso lo repito, en la palabra en Génesis, cuando dice la mujer que es ayuda idónea, dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Esa palabra significa básicamente, es ser. Y ese en el hebreo ser también es un uso que se le da a Dios como el ayudador de Israel. O sea, no está hablando de denigrar ni de hacer menos. Está dándoles, hermanas, una oportunidad grandiosa de reflejar la imagen de Dios a través de su amor, apoyar las aspiraciones nobles de su marido. Alentarlo, no apachurrarlo, ¿verdad? Ay, es que te conozco, no lo vas a volver a hacer. Ya lo dijiste cuántas veces, ya no lo intentes. Eso no sería hacer esa ayuda idónea. Sería lo contrario, justamente. Y la Biblia llama deliberadamente a cada mujer a someterse en particularmente al liderazgo de su esposo. Y esto es importante aclarar. No es que está justamente aclarando que la mujer está llamada a someterse a su propio marido. No hay mujeres que deban de someterse a otra persona o otro varón, sino a su marido. Entonces, queremos aclarar esta parte. Pero hermanas, si algo dice, miren el versículo 33. Miren conmigo el versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer. Vamos a leerlo todos para que quede ahí. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Este versículo 33 está diciendo, si algo quiero que no olviden es esto. ¿Y qué es lo que debe el esposo recordar? Amar a su mujer. Y la mujer, respetar a su marido. Hermanas, recuerda el texto que dice, así como Cristo, dice el versículo que leímos, justamente, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mire, el asunto de su sujeción significa justamente eso, ver y ejemplificar la relación de Cristo con su iglesia. Hermana, ¿usted le hablaría a Cristo como habla a su marido? Bueno, las que están casadas, ¿verdad? Es una buena pregunta para hacernos reflexionar en cómo podemos respetar al varón que le ha dado. E incluso, esto otra vez, no es solamente exclusivo del matrimonio. Esto también se da en la esfera de la familia y la iglesia. Pero esa es una buena pregunta para reflexionar. ¿Cómo usted respeta? ¿Qué cosas menosprecia de su marido? Usted es ayuda idónea para que por medio de su palabra y del Espíritu Santo usted pueda atender esas cosas con él. La idea en el complementarismo, hermanos, es que la mujer aporta a lo que el varón necesita. Y el varón ayuda y fomenta aquello que la mujer necesita. Ambos se complementan. Ambos se unen para dar una imagen más precisa de lo que significa el amor de Cristo por su iglesia. Y de eso se trata, no de estar justamente y ese es el punto, unirse para ir en esa misma dirección, ir en esa misma meta de reflejar lo que significó el amor de Cristo por su iglesia. Si hay algún menosprecio, hermana, hacia tu marido, seguramente es que el marido quizá ha hecho con justa razón cosas para que tú le menosprecies. No estoy diciendo que eso sencillamente lo botes por ahí, pero llévalo al Señor. Pídele que te ayude a amar a tu marido con respeto, dirigiéndote con él. ¿De qué maneras prácticas luego se ve esta falta de respeto? A veces cuando la mujer no deja hablar al hombre, cuando le interrumpe. Las hermanas deberían fomentar justamente este liderazgo de su esposo, no tomando su lugar. A veces algo que ha dañado mucho a la iglesia es el pragmatismo. El pragmatismo es justamente, si funciona, pues lo hago, ¿verdad? Y eso ha afectado muchas veces las decisiones o
que tomamos en el hogar. Pero los cristianos no somos guiados por necesidad ni por emociones. Somos guiados por principios de la palabra de Dios, por fe. Hermana, la sumisión es un asunto de fe. Es confiar en lo que Dios dice y esperar sin ser pasivas. Otra vez, ni el hombre ni la mujer es una actitud pasiva, sino es muy activa, dependiente y confiada de aquel que prometió que haría las cosas. Por ejemplo, hermanas, cuando veo que su marido no toma la iniciativa de pastorear a sus hijos, o de venir a la iglesia, o de hacer cosas para el Señor, hermana, no tome el lugar de su marido. Usted fomente su liderazgo. Foméntelo a través de paciencia, de acercarse. Y maridos, escuchen a sus esposas. Dios se las ha dado para que las escuchen, las entiendan. No quiere decir que hagan lo que ellas dicen, porque finalmente usted va a dar cuenta de lo que usted decidió en su hogar. Pero sí, para eso Dios nos ha dado a nuestras esposas, para escucharlas. Cuando tratamos quizá con dureza a nuestros hijos, ellas tienen un corazón más empático, más compasivo. No quiere decir que seamos permisivos, pero que sí atendamos al cómo abordamos las situaciones. Y espero me esté explicando en esto de los roles del esposo y la esposa. Entonces, en resumidas cuentas, al esposo enfocarnos en amar a nuestras esposas y esposas en respetar a sus maridos. Pero queremos llegar a la parte de los hijos. Los hijos no se van a salvar, ¿verdad? Que a propósito, mire conmigo el versículo 24 del capítulo 6. Ya estamos terminando. 5 minutos más para los hijos. Dicen, me salvé, ¿verdad? Bueno, 5 minutos esperamos avanzar ahí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, a mera traducción, quizá tú puedes decir, a vosotros padres, ¿a quién está hablando aquí? ¿Al papá y la mamá? No, está hablando de los papás hombres. La palabra en griego es paters, no la otra palabra que se usa para referirse a papá y mamá. Entonces, ¿para quién es la instrucción de no provocar a ira a sus hijos? Obviamente para el papá y la mamá, pero quien va a dar cuenta de esto y quien finalmente es el líder en esto, en la crianza, es el padre. Varones, usted es el encargado de su hogar. Su primer ministerio es su esposa y sus hijos. Usted es llamado a pastorear a su familia. ¿Recuerda el punto del sacerdocio del pueblo de Israel? Es el punto. Hay sacerdotes en el hogar. Un sacerdote era un mediador, alguien que sus hijos que necesitan salvación, estos pequeños que no conocen aún al Señor, necesitan del pastoreo, de la palabra de Dios. Y padres, varones, nosotros somos los responsables delante de Dios de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una aclaración aquí. La disciplina no solamente es correctiva, es instructiva. ¿Qué quiere decir? La disciplina tiene dos caras de la moneda. Y una es instrucción y otra es corrección. Lo natural en nosotros es pensar en la disciplina como corrección. Ya lo hizo, pues ahí va, ¿verdad? La disciplina. Pero hermano, mucho de la corrección se evita a través de la instrucción. Si usted, mire, mi esposa me ha ayudado en esto. Muchas veces yo me doy cuenta que no soy claro con mis hijos. Y ahí estoy yo castigando a mis hijos cuando realmente el culpable soy yo. Por no ser claro. Por no decirles la instrucción clara. Por no trabajar bien en mi instrucción. A veces nada más reaccionamos a la disciplina. Padres, y esto toca justamente a los hijos. Seamos claros con nuestros hijos. Instruyámoslo. O sea, no te preocupes tanto de corregirlo, sino antes darle todo lo que él necesita, las herramientas, fórmale su carácter, dale la instrucción clara, guíalo, dale ejemplo. Pero hijos, ¿cuál es la instrucción? También muy, muy sencillo. ¿Qué dice versículo 1 del capítulo 6? Hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Rápidamente, Pablo se está refiriendo a Éxodo 20. ¿Recuerdas qué pasa en Éxodo 20? Tienes los 10 mandamientos, el decálogo, y los primeros 4 tienen que ver con Dios y los 6 con el prójimo. Y del primer mandamiento, y de hecho el único que tiene promesa, es este. O sea, tienes los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, no tendrás dioses ajenos. Pero el número 5, el quinto mandamiento, es el primero que tiene que ver con nuestra relación con otros. Y es y es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Prosperidad, larga vida. Hijos, el mandato, y es difícil justamente la obediencia. Tienes que reconocer esto, hijo. No va a ser fácil obedecer. Al igual que el padre y la madre necesitan seguir el ejemplo de Cristo, de una vida servil, el hijo tiene que reconocer, yo no puedo obedecer. Obviamente, tenemos hijos pequeños, tenemos que ayudarles y ellos quizá vamos a ver que no obedecen tan prontamente, pero nosotros tenemos que ir trabajando su carácter, enseñándoles disciplina, enseñándoles a través de la instrucción. Pero cuando veas, hijo, que no puedes obedecer, esa es una puerta abierta para correr a aquel que te puede ayudar a obedecer. Padres, aliéntenlo así. No sé si me explico con esto. Cuando el hijo, ves la rebeldía del hijo, esa es una oportunidad. ¿Saben cuál es la frase que les decimos a nuestros hijos? Para explicarlo de una manera más clara. Le dijimos que no aventaran juguetes. Eso de aventar juguetes no sé por qué. Tengo 3 varones y siempre hay uno llorando porque ya aventó algo, ¿no? Bueno, ya estoy con él, Judá o Isaac, bueno, no voy a decir un nombre, a uno de ellos. Te había dado la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción de papá? No aventar juguetes. ¿Y por qué lo aventaste? Papi te va a dar disciplina. ¿Por qué te va a dar disciplina? ¿Porque aventé juguete? No, porque desobedeciste la instrucción de tu papá. Pero hijo, tú no puedes obedecer. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas un nuevo corazón. A eso me refiero con ver esas situaciones como una oportunidad para que el hijo vea que no puede obedecer, pero por medio de un nuevo corazón, por medio del Evangelio, el hijo puede obedecer. Todos aquí, y esto nos incluye a todos, ¿verdad? Todos de alguna manera somos hijos. Y esto es clave justamente en nuestras relaciones con otras personas. El someternos los unos a los otros, como ya lo habíamos visto el día de ayer. Someternos los unos a los otros, mostrando esa sumisión. ¿Por qué es tan difícil la obediencia? Bueno, porque nuestros hijos viven en un mundo caído y la cultura en la que nuestros hijos viven también fomenta la anarquía y la rebelión. Pero hermanos, el trabajo que hacemos en casa es un trabajo clave para formar a aquellos que van a venir y que tienen que aprender a estar bajo autoridad del padre o la madre. Hermanos, estos son roles que Dios ha dado en el hogar y el tiempo no nos ha bastado para ir muy profundo en lo que nos toca a cada uno, pero quiero terminar como empecé. ¿Recuerda lo que dijo Napoleón? Napoleón dijo que él estaba asombrado y de hecho su declaración es: nosotros somos meros mortales, Cristo es Dios. Porque Cristo es la iglesia, él hablaba de un imperio comparándolo con lo que él hizo a través de su amor sacrificial. ¿Sabe qué es aquello que va a hacer familias fuertes? Una iglesia fuerte. Que seamos familias que estamos viendo y conociendo ese amor de Cristo por nosotros, ese sacrificio que tiene una relevancia presente, ese amor que no cambia, que no merecíamos, conocer ese amor por nosotros, su vida dio por nosotros cuando nosotros ni siquiera lo merecemos.
cuando conocemos ese amor, cuando recibimos ese amor, daremos a otros de esa gracia que hemos recibido. Iglesia, no dejemos de ver la cruz. No dejemos de mirar aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para correr bien, para realmente ser controlados, movidos a hacer nuestro rol dentro del hogar. La vida cristiana se compone de momentos cotidianos, triviales, diríamos, pero no son nada insignificantes esos momentos. Lo que tú estás haciendo ahí en tu hogar, lo estás haciendo de cara a Dios, delante de Dios. Dios ve lo que haces, lo que no haces, y tú puedes correr a Él y buscar en Él refugio, y buscar en Él perdón, y buscar en Él arrepentimiento genuino y fe para caminar delante de Él como es digno, como hijos suyos. Oremos. Señor, estamos en esta